Buenos días, licenciada Violeta y compañeros, compañeras. Nosotros somos el equipo número 2 y estamos compuestos por las integrantes Delmi Alessandra Velar, Jocelyn Verónica Martínez, Cintia Valeria Menjivar, Heidi Estela Morales, Jennifer Azucena Navarrete, Catherine Yasmín León, Germán Omar Serrano y mi persona Teresa de Jesús García. Bien, el tema que nos corresponde es el fenómeno de las maras desde el cumplimiento de funciones de la familia. Iniciar porque conozcamos lo que es un poco acerca de la historia de las maras. El fenómeno de las pandillas es un fenómeno que se da a raíz de lo que es la posguerra. Realmente se instalaron como consecuencia del contexto sociopolítico de los primeros años de la posguerra. A raíz de la pobreza generada, ocasionó este fenómeno. ¿Qué sucede? Como sabemos, en nuestro país se dio un periodo de guerra, lo cual fue totalmente infrahumano, el trato para las personas. Muchas personas inocentes murieron y otras pues fueron discriminadas, fueron excluidas en el país y sobre todo los jóvenes. Entonces, por lo mismo, se empezó a lo que es crear el fenómeno de las pandillas. Muchos jóvenes optaron por emigrar a lo que es Estados Unidos. Y en sí fue allá donde se dio inicio a lo que ahora conocemos como las maras o las pandillas. Al iniciar lo que fue la migración, claro, a raíz de lo que fue la posguerra, muchos emigraron al extranjero, como Estados Unidos, Canadá, etc. Pero específicamente lo que es el fenómeno de las pandillas se dio en Estados Unidos, o se dio el inicio allá. Al verse excluidos, las pandillas se originó pues exactamente en la década de 1980 y la década de 1990 con el fin de cuidar a los inmigrantes salvadoreños, esto en el estado de Los Ángeles, en Estados Unidos, y obviamente era por cuidar a los inmigrantes salvadoreños de los maltratos, de la discriminación, y así a los que se refugiaban en otros grupos en camino a los Estados Unidos. Muchas de estas personas fueron, como les hacía mención, tanto excluidos como maltratados en el país. Por eso mismo ellos decidieron emigrar, y así es como en Los Ángeles justo se inició lo que es la pandilla 18, a la cual ellos llamaban el barrio 18. Se dio sus inicios justamente en esa época de los 80 y los 90. Pero ¿por qué hacemos mención que esto fue a raíz de la posguerra? Se dio todo lo que es la vulneración de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, las personas no tenían más remedio que mandar a sus hijos y sus hijas al extranjero, porque si se quedaban acá, pues corrían mucho riesgo, no solo por la discriminación, sino que la gente tenía miedo de que tras el periodo de posguerra esto se volviera pues como a dar inicio, que diera una continuidad, por decir algo. Y estos jóvenes que iban de este contexto sociopolítico excluido, marginado, pues ellos tienden a incluirse en estos grupos pandilleriles que ahora, como sabemos, en la actualidad están totalmente extendidos, actualmente pues un poco controlados con la entrada del actual gobierno, ¿no? Pero igual sabemos que ellos siguen operando. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué decimos que el fenómeno de las maras se da desde el cumplimiento de las funciones de la familia? Decimos eso porque sabemos que la familia es la base fundamental de la sociedad, lo cual está sustentado no es solo porque lo decimos o nos lo han enseñado,
sino porque se sustenta incluso en el artículo 32 de nuestra Constitución Nacional o Constitución de la República. ¿Y qué pasa? Las causas de por qué estos grupos se dan a raíz de las funciones familiares. Tenemos problemas familiares, se dio a raíz de la posguerra, y si vamos haciendo así como un resumen, un análisis, nosotros vemos de que todas estas personas que se vieron excluidas, vulneradas de sus derechos, personas que quedaron, que perdieron sus familias completas, su padre, su madre, sus hermanos, que vieron cómo las mataron en este tiempo de la guerra, y que ellos quedaron y los marginaban. Les decían que eran de izquierda o que eran de derecha por la misma lucha que había y el monopolio que en ese momento en el pueblo se creó a raíz desde cuando se dieron los inicios de la guerra. Sabemos que se dieron por injusticias sociales, como también sabemos que otra causa generada fue la pobreza. Junto a ello, adherido totalmente a lo que es la exclusión social. No teníamos o se tenía una escasa educación familiar, entre otros factores y causas que esto influía. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la familia no solo es la base fundamental de la sociedad, como mencionábamos, de hecho es la primera escuela. ¿Qué pasa muchas veces? Las personas dicen, ay, es que estos muchachos son aquí, que son allá, o que los pandilleros son aquí, son allá. Pero ¿por qué ellos se volvieron así? De hecho, hubo un momento en que como grupo leíamos un documental acerca del Directo, un pandillero que fue pues, muy famoso. A sus 13 años, él ya había matado a más de 13 personas, 17 personas para ser exactos. Él era de San Miguel. Él venía de una familia totalmente desintegrada. Su familia tenía problemas, su padre lo había abandonado. Fue un caso muy sonado en El Salvador. A la vez venía de una familia muy pobre. También era totalmente excluido. La única persona que confiaba en él era su madre, la única, no lo juzgaba, de algún modo era su madre, pero para las demás personas de su familia, él no era bien visto. Incluso cuando él se involucró en lo que es las pandillas, él empieza a manifestar cuando le hacen una entrevista, ¿y vos por qué te involucraste en las pandillas? Y vemos que a raíz de la historia, lo primero que se presenta son los problemas o las causas familiares que traen, porque las familias disfuncionales es un problema que se ha dado que desde que el mundo es mundo, podríamos decirlo. Las familias desintegradas, sabemos que necesitamos tanto a padre como a madre para poder tener una orientación más o menos correcta o una educación familiar más idónea, más adherida a lo que es el camino correcto, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué sucede? Con la raíz o a raíz de la posguerra, nosotros vemos que las familias quedaron totalmente desintegradas, emproblemadas, que como les mencionaba, todo estaba monopolizado, unos que eran de la derecha, otros que eran de la izquierda, incluso entre la familia, unos tomaban partido por uno y por el otro y se discutían. Entonces, unos discriminaban a los otros, y principalmente las familias pudientes del país, era su trato totalmente infrahumano para estas personas. Entonces, por eso ellos, desolados por la situación a nivel nacional, se van, emigran, y que llegan allá y encuentran apoyo, un apoyo que no tenían aquí en la familia, que no tenían acá en el país, y lo encuentran en lo que es en el extranjero, precisamente en Los Ángeles, justo en la década antes mencionada. Y es ahí donde empiezan a formarse, porque es ahí, en vez de ellos sentir calor de hogar acá en El Salvador con su propia familia, ellos se van huyendo porque tienen muchos problemas familiares, porque se ven sometidos a una pobreza extrema, no a una pobreza regular, que es donde tenemos lo básico, sino a una pobreza extrema. Ven cómo los excluyen socialmente, ven que no tienen acceso a ninguno de los servicios dignos para poder sobrevivir aquí. Entonces ellos dicen, pues nos vamos, migran, y estando allá encuentran apoyo en lo que son ya
otras personas que están allá y toman un acuerdo para protegerse entre sí mismos, para cuidarse entre sí mismos y para salir de ese maltrato que ellos han recibido socialmente. Pero vemos que este fenómeno se fue presentando día con día y ahora ya pues dominan el país, por decirlo así. Lamentablemente, como no solo existe una clica o una mara, eh, ellos empiezan a pelear por lo que es territorio. ¿Y qué pasa? Vuelven prácticamente lo mismo. Y si vamos e investigamos más a profundidad, más a fondo, nosotros vemos de que todas las personas o todos los miembros de las pandillas, ellos vienen de familias disfuncionales, de familias desintegradas, familias que el jefe de hogar es una madre, que no tienen un padre, o que es un padre que a lo mejor tiene una adicción al alcohol, los ha maltratado. Y sumémosle a eso el periodo de la posguerra, que fue algo muy difícil. Incluso ahora nosotros vemos documentales de la guerra y nosotros decimos, ¿cómo es posible que hayan habido todas esas muertes, que se hayan dado todos esos maltratos? Y pues gracias a Dios nosotros no lo vivimos, aunque muy bien se nos ha llamado a las personas que nacimos en la década de los 90 los hijos de la guerra. ¿Por qué? Porque alcanzamos ese fenómeno. Entonces, las pandillas al final solo terminan siendo el resultado de familias disfuncionales, de la situación de pobreza extrema, de una exclusión social ordinaria e infrahumana, de una escasa y pésima educación carente, ya que no existía. Como sabemos, en su momento se dieron lo que fueron las escuelas de educación popular en el tiempo de guerra, luego se cerraron por lo mismo. Entonces, ¿qué oportunidades ellos tenían? ¿Qué apoyo ellos podían tener? ¿Quién les podía ofrecer un apoyo? Realmente nadie. Entonces, es ahí cuando ellos se ven más marginados, más excluidos de la sociedad, más que nunca. Y es muy difícil, haciendo un análisis, el hecho de verse marginado por su propia familia, por otro lado la sociedad, que en ese periodo de posguerra todo quedó desolado, totalmente terrible. Entonces yo busco emigrar, por decirlo así, y traigo de nuevo a la memoria el caso del Directo. O sea, cualquiera puede decir, ay, pero es que fue uno de los peores, que él hizo esto, y fue un caso muy sonado porque mató incluso a su propia novia porque era amiga de una clica diferente, pertenecía a la amiga de ella pertenecía a la pandilla de los MS, entonces, y ella era 18, y aún así ellos la fidelidad, la lealtad ellos la tienen justamente con las personas de su pandilla, no la tienen como familia. Para ellos su familia es la pandilla, los miembros que conforman esa pandilla. ¿Y qué pasa? Ahí es donde vemos y decimos la importancia, las funciones de la familia son la base fundamental de la sociedad. ¿Por qué de la sociedad? Porque son las familias las que conforman nuestra sociedad, o son nuestras familias las que conforman la sociedad. Y la educación empieza desde casa, es la primera escuela, aunque muchas veces no lo queramos reconocer, pero es la primera escuela. Es de ahí cuando un hijo se convierte en ladrón, cuando una hija se convierte en prostituta o toma cualquier otra decisión, no vengamos a culpar a alguien más. Culpémonos a sí mismos como madres o padres de familia y veamos en qué estamos fallando. Va a dar continuidad con la explicación mi compañero Omar. Bueno, voy a continuar con explicándoles el tema de lo que es el fenómeno de las maras desde el cumplimiento de las funciones de la familia. Sabemos que las maras es un grupo de personas que ejercen un control en un territorio determinado. em, la cual se sostiene bajo lo que es la renta, ¿verdad?
Ese es el mayor ingreso de los grupos criminales. Em, tenemos aquí que lo que son las consecuencias, ¿verdad? Sabemos que las consecuencias para que una persona se incluya a estos grupos criminales em, es porque les prometen muchas cosas a veces que la persona necesita, ¿verdad? Las personas se unen a los grupos criminales porque les ofrecen tal vez dinero, les ofrecen un poder en la sociedad, porque también existe lo que son em, los niveles jerárquicos en la pandilla. Entonces, quizás por estas razones son porque las personas se unen a las maras. Las consecuencias que se tienen son consecuencias bastante duras, ¿verdad? Porque sabemos que las consecuencias pueden ser como morir, terminar en un hospital o también terminar detenido, ¿verdad? Son las tres opciones que una persona que se une a un grupo criminal tiene. Entonces, las consecuencias son bastante fuertes porque la persona no tiene como otras opciones, ¿verdad? Cuando se une a estos grupos. Em, como ya les mencionaba, algunas de las cosas como que, que hace entrar a las personas son tal vez la pobreza o por un nivel así para que los traten mejor y todo eso, ¿verdad? Em, lo que, lo que ya les mencionaba, las consecuencias son bastante fuertes, ¿verdad? Entonces una persona que se une a un grupo criminal sabe que las consecuencias no van a ser tan positivas, ¿verdad? Tal vez en el momento sí pueden ser positivas, pero ya después se pone un poquito más, como estricto, por decirlo así, o más peligroso, ¿verdad? Porque o para salir es solo salir muerto o salir detenido. Em, en cuanto a la familia tiene bastante que ver en esta parte, ¿verdad? Porque la familia es la base de la sociedad, como dicen. Si la familia no está bien como estructurada o no está muy bien fomentada, no está bien, no tiene buenos valores, no se puede como tener un dominio o, o como em, brindarle a la familia los valores que necesita para no caer en estos grupos criminales, ¿verdad? También algo que influye bastante es lo que es las separaciones, ¿verdad? A veces las separaciones de la familia o se queda alguien en El Salvador o el papá o la mamá se va para Estados Unidos, entonces hay una desunión en la familia. Entonces solo queda a cargo de una persona y tal vez esa persona trabaja, no está tan al pendiente de sus hijos por el trabajo. Entonces ahí lo que genera que el joven tal vez esté solo y, y entre a lo que es la mara. Pero en la actualidad como que se va quedando un poco atrás esta parte de las maras, ¿verdad? Porque ahora se tiene un poco de control de parte del gobierno en estos grupos delictivos. Em, pero la familia tiene que ver bastante porque si en la familia hay valores y hay como una buena educación, es bien difícil que un joven entre a estos grupos criminales, ¿verdad? Porque em, si se tiene como una buena familia, no se ve la opción de entrar a estos grupos, o sabe también identificar que no va a terminar nada bien, como ya les decía, las consecuencias son bastante fuertes, ¿verdad? Salir em, vivo, pero tal vez golpeado en un hospital o también detenido, ¿verdad? Entonces, influye bastante
esa parte, ¿verdad? Y también sabemos que la familia es bastante importante en la formación de, de los niños y todo eso, ¿verdad? También lo que es la educación, que en la actualidad se cuenta con una buena educación, podríamos decirlo, ¿verdad? La mayoría de niños estudian, em, se les da como lo necesario para que estudien. Entonces pienso yo que la familia influye bastante, ¿verdad? Em, la falta de planificación urbanística por lo general impide la mejor distribución espacial en el acceso a los bienes y servicios públicos funcionales, em, los cuales quedan alejados de las familiares y la población más necesitada de los mismos. Debido a ello, los focos de reproducción de las maras son más amplios. Bueno, como ya mencionamos, la parte de esto de los bienes y todos los servicios que se ofrecen, las- los lugares más marginados son los lugares que tienen mayor índice de maras, ¿verdad? No se tiene una buena educación, entonces los jóvenes ven la opción de entrar a estos grupos criminales. Si se tiene una buena educación, bien difícil, alguien puede entrar a un grupo criminal sabiendo las consecuencias que implica estar como relacionado a estos grupos criminales. Pero un ejemplo puede ser muy claro, ¿verdad? Em, no es lo mismo como decir que en una ciudad o un lugar em, rural, ¿verdad? Sabemos que en lugar rural se tiene poco acceso em, a los bienes y servicios que puede ofrecer el Estado a la población, ¿verdad? Es bastante difícil que, digamos que una persona, un niño que tenga una buena educación entre a estos grupos delictivos, ¿verdad? O que sea un niño de la ciudad que cuenta con la escuela cerca, con la clínica cerca, eh, em, los servicios que ofrece el Estado, los tenga a la mano a una persona que viva en un cantón y tal vez la escuela le quede a una hora y por eso no estudie. Entonces, por esa razón, a veces, em, como las personas entran a los grupos criminales porque no tienen una buena educación y también los bienes y servicios no son los adecuados, o existe también una separación de parte de los padres, una separación matrimonial y los niños solo quedan con una persona, ¿verdad? Entonces, es esto a veces el motivo para que em, las personas decidan entrar a estos grupos, que sabemos que las maras también buscan más que todo a los jóvenes porque saben que son los más vulnerables de caer en las mentiras, en todo lo que ellos les pueden ofrecer. Entonces, decir que la familia es la base fundamental de la sociedad y si tenemos una buena familia con buenos valores, una buena educación también de parte del Estado, se va a tener como un mayor control en las personas para detener lo que es lo de las maras. Em, entonces, de parte de mi persona y del grupo, esto sería eh, nuestro, nuestra tarea, nuestra explicación sobre el fenómeno de las maras desde el cumplimiento de las funciones de la familia. Así que eso sería. Muchas gracias.